Hugo Álvarez, autor de Causa Armada, libro que habla sobre la situación de uno de los imputados en el caso de la desaparición y muerte de Franco Casco. Un gusto que esté en el programa. Muchas gracias, Antonio, por la invitación y bueno, un saludo a toda la gente de Cuna. Bueno, escritor obligado, digamos, obligado por las circunstancias. Lo tuyo es el arte, pero a través del baile, ¿no? Y baile flamenco. Sí. Vos sos rosarino, pero te fuiste a vivir a España hace un tiempo y tuviste que volver porque tu hermano está detenido, acusado de ser uno de los partícipes, el más importante, porque estaba a cargo, en este caso, de la comisaría séptima de la ciudad de Rosario, de la desaparición y muerte de Franco Casco. Sí, es un regreso por ahí obligado y creo que todas las cosas se fueron dando de esa forma, pero a la vez, a través de un regreso que se puede decir obligado, fueron fluyendo las cosas y bueno, fuimos con todos los familiares transcurriendo un camino en el cual a mí me tocó primero ser referente de los familiares, luego me tocó, por cuestiones de la vida, fundamos una asociación civil que es Inocente Colectivo, luego de esto deviene estudiante de abogacía, deviene escritor y a raíz de todo eso surge el libro, y el libro, si bien cuenta la historia, se llama Causa Armada, la historia detrás del caso Franco Casco, es un libro que le pone nombre y apellido a todas las víctimas de la inseguridad judicial en Argentina, porque convengamos que este caso, la causa armada por la muerte de Franco Casco, es una causa armada, pero si seguimos así no va a ser ni la primera ni la última. Ya hubo otros casos de causas armadas y el libro mismo reconoce la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desde 2016 nos está llamando a reconocer que hay un entramado judicial defectuoso que le arma causas a inocentes, que hace una valoración defectuosa de la prueba que se recoge en la instrucción, que se rinde en un juicio y que condena a gente inocente. Y esto la Corte ya lo ha confirmado con los fallos de 2016 de Fernando Carreras, de Cristina Vázquez, de Jorge Nievas. Es decir, el libro, como vos dijiste, y con esto cierro, trata la historia, la causa armada que hay detrás de la muerte de Franco Casco, pero trata otros casos a nivel nacional para que nos demos cuenta de que no son casos aislados y que lamentablemente es una práctica que tenemos que desterrar. ¿Por qué se llama causa armada? ¿Y por qué creen que es una causa armada? Yo creo que lo fundamental es que durante todo este tiempo hemos logrado romper la brecha que había al principio con la sociedad, porque en un principio hubo una condena social muy fuerte y esa condena social vino dada por unos mecanismos de construcción de culpabilidad que no tienen que ver con lo jurídico ni con... Condena social contra los policías que estaban en la asociación séptima al momento de la desaparición y... En este caso sí, pero los mecanismos de la culpabilidad, los mecanismos de construcción de culpabilidad pueden ser contra vos, contra mí, contra un trabajador policial, contra un bombero, contra un arquitecto, contra un albañil. Es decir, son mecanismos bien conocidos que no tienen que ver con lo jurídico, tienen que ver con una cierta representación que se hace de una persona, con una cierta condena social que primero es mediática, empieza muchas veces por los medios, de los medios baja la sociedad y en la sociedad continuamente está formando opinión. A los jueces es muy difícil luego apartarse de esas condenas sociales o de esas construcciones mediáticas. Los casos están ahí, tenemos el caso de Cristina Vázquez, que es una mujer que la terminan condenando por ser mujer y por ser pobre en Misiones. 11 años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación la absuelve, confirmando que era una persona inocente y que nunca hubo una sola prueba contra ella. Sin embargo, en Misiones los medios la conocían como la reina del martillo. O sea, esa es la construcción de culpabilidad que termina dando en las causas armadas. Vos me preguntás si es en particular contra la policía. No sé si es contra la policía, pero tenemos una tendencia, hay en Rosario y creo que a nivel nacional, una tendencia un poco de encono contra los trabajadores policiales y contra ciertos sectores de trabajadores de fuerzas de seguridad, espoliada por ciertas políticas que la verdad que dejan mucho que desear en el punto de vista que ciertas organizaciones que se definen como de derechos humanos, bueno, un principio básico, primero la presunción de inocencia, es el derecho a la honra, es el derecho a la dignidad, es el derecho a ser oído, el derecho a no ser presumido culpable, y estas organizaciones lo primero que hacen en los casos de trabajadores policiales, primero los presumen culpables. Franco Casco es detenido en primer lugar el 6 de octubre de 2014, estaba caminando en mediaciones de la seccional séptima de Rosario, que tiene que ver con Barrio Gote, Barrio Pichincha, y después aparece su cuerpo flotando hacia fines de octubre en el río Paraná. Bueno, realmente desde los organismos de derechos humanos dicen que fue maltratado en la comisaría y que muere inclusive allí, que después su cuerpo es arrojado al río. Claro, ¿Ustedes desmienten eso? Claro, porque la pregunta es, primero, obviamente se dice que fue detenido el 6, pero nunca fue detenido el 6, fue detenido el 7, en un marco totalmente legítimo y por la llamada de un vecino mismo que... ¿Por qué lo detienen, según ustedes? Porque un vecino llama por teléfono a la comisaría para decir que había una persona, estaba Franco Casco con otra persona, intentando ingresar a los domicilios vecinos. Yo creo que vos conocés que hoy en día... Con fines de robo.
No sé con qué fines. El vecino llama, pero conoces que en barrio Luis Agote la problemática persiste. Sí, pero no tiene seguridad. La problemática sigue, Sí, la misma que había en ese también momento. hay que decir que la seccional séptima es una de las que tiene peor reputación de toda la historia de Rosario, ¿no? Sí, bueno, pero yo vivo justamente en esa seccional y no se ha manejado bien. Por eso. Estuvo el crimen de Sandra Cabrera en su momento y se dice en la jerga que de las que más... Sandra Cabrera fue por un policía federal, no fue ni siquiera un policía de la provincia. No, pero fue en esa misma jurisdicción, pero no fue un policía, vos estás hablando, la comisaría séptima son policías de la policía de Santa Fe. Sí, no, pero digo... la mató un policía federal, o sea que es una estigmatización que no tiene sentido. No es estigmatización para nada. Sí, porque vos decís, digo, que pasa a la jurisdicción de la séptima. Claro, pasa en la jurisdicción de la séptima, pero a Sandra Cabrera la mata un policía federal, por empezar eso. Luego, tiene la mayor reputación, pero vos decís, tiene reputación de mala comisaría. En la gestión de mi hermano no tuvo reputación. En la jerga están consideradas esa y la comisaría segunda como las que más facturan, entre comillas, por eso, por el juego clandestino y la prostitución, históricamente. Bueno, sí, en la jerga, por eso creo que también es un mecanismo de construcción de culpabilidad hablar de la jerga sin caso firme, porque es lo mismo que estamos diciendo. En estos casos no hay sentencia firme. La jerga es la que construye culpabilidad en estos casos, la jerga es la que dice en la comisaría séptima, en la comisaría segunda, sin hacer alusión a casos puntuales, porque si está Sandra Cabrera le mató un policía federal, ni siquiera tuvo que ver con un policía provincial. Yo destaco esto porque durante la gestión son hechos de mi hermano, que pasan en la jurisdicción de la comisaría séptima. Son hechos que son hechos que quedan como que pasan en la zona, pero por ejemplo durante la gestión que estuvo mi hermano se va de la comisaría séptima y los mismos vecinos del barrio Agote. ¿Cuándo ingresa a la comisaría? Mi hermano ingresa, la primera gestión la tiene durante el 2013. Se va de la comisaría séptima a la comisaría tercera y para abril del 2014 los mismos vecinos del vecinal del barrio Agote emiten una carta al Ministerio de Seguridad pidiendo que regrese. Mi hermano regresa y durante su gestión él hasta tenía reuniones a puertas abiertas con los vecinos. O sea, mismo la comisaría instaló ese sistema, que era la comisaría puertas abiertas. Por el juicio van a pasar vecinos ahora que van a declarar eso, que ellos iban y que mi hermano justamente tenía trato con todos los vecinos. Ellos estaban muy conformes con, digamos, el servicio, porque al fin y al cabo, por lo menos mi hermano, su visión de la policía es ser un servidor de su comunidad y siempre los estuvo así. Entonces, ¿dónde muere Franco Casco para ustedes? ¿Y de qué muere? Franco Casco muere ahogado en el río Paraná. ¿Y cómo eso llega es lo que hasta ahí? confirma, y bueno, eso deberías preguntarle al fiscal. Podrías entrevistar al fiscal y preguntarle, señor fiscal, ¿usted se dedicó a investigar en qué circunstancias murió Franco Casco? Probablemente ni te atienda, pero es que el señor fiscal, el primer fiscal, que era Marcelo Giovanni, nunca le interesó saber en qué circunstancias se ahoga Franco Casco. Entonces tenemos que entender que detrás de esto hay otros mecanismos que tienen que ver con esa construcción de culpabilidad, que fue cuando Franco Casco pasa por la comisaría séptima el día 7 de octubre y se retira, los rastros de Franco Casco se pierden cuando se va de la comisaría. Y de eso quedan filmaciones, de eso queda una firma en el acta de libertad que primero se cuestionó como que no era la firma de Franco y finalmente se confirmó que era la firma de Franco. Del organismo de derechos humanos dicen que hubo dinero de la política durante la gestión Maximiliano Puyaro para pagar abogados de los policías de esa seccional. ¿Eso lo desmienten ustedes o lo firman? No, eso directamente era porque a Marcelo Saín se los indicaba de haberse robado 1.400.000 millones de pesos direccionados para la licitación de Versa. Como a Marcelo Saín lo estaban por imputar, de hecho lo imputaron de eso, lo que se hizo fue a ponerse a revisar carpetas para ver si él podía contestarle a Maximiliano Puyaro y a la gente que estaba a punto de pedirle una imputación, si podía contestarle con algo. Esa fue la realidad. ¿Qué pasó con esos fondos reservados? Esos supuestos fondos reservados, que en un año, no sé si fueron 50.000, 60.000 pesos por mes, formaban parte de un plan que tenía el gobierno socialista, que era el defensor policial, que a la vez... Pero ¿defendieron a policías de esa seccional, de ese caso? No. Eso fue una defensa que se hizo para la gente de asuntos internos. Pero quiero significarte que las cosas no son tan simples. No es que denunciar los organismos, no. Acá lo que se trataba de que Marcelo Saín se saque de encima la causa que había contra él, que de hecho ahora lo imputaron, por la licitación irregular que hizo para que únicamente se quedara con esa licitación una empresa israelí. Y todo empieza por la denuncia de Versa. O sea, esta es una causa que tiene una mirada internacional puesta en el sentido que estamos diciendo nosotros, en el sentido de la vulneración del derecho a ser oído, de la vulneración del derecho a ser tratado como inocente durante todo el proceso, de la vulneración del derecho a la honra, de la vulneración del derecho a la dignidad. Y Eduardo Tognoli, como un representante estatal, se constituyó en la puerta de un tribunal para decir que gente inocente es culpable. Eso es gravísimo. Y eso va a tener una repercusión internacional en un momento. Entonces, y con esto decir la idea, la cuestión viene difícil por ese lado. Nosotros salimos a la calle a visibilizarlo todo, porque varía lo mismo, seguro. Cualquier persona haría lo mismo en el punto de vista que se llevan a tu familiar y lo quieran condenar a cadena perpetua por un delito que no cometió, y lo están juzgando hoy en día porque aparentemente delante de la sociedad parece que lo cometió, pero no hay ninguna prueba, no existe. O sea, que lo que dijiste antes el día 6 jamás se confirmó de ninguna Hugo forma. Álvarez, muchas gracias. Gracias, Antonio.